Muy buena tarde, licenciado Carlos David González López y compañeros en general. Somos el equipo número 4, actualmente cursando la licenciatura en Derecho. El motivo de esta exposición es para exponer como tema principal el derecho internacional. Mi equipo está conformado por los siguientes integrantes: Berta Natalie Pacheco Sánchez, María de los Ángeles López Correa, Luis Manuel Pérez Becerra, José Benito Cázares Salazar y un servidor, Carlos Ángel Alcalá Montero. A continuación, mis compañeros les expondrán los siguientes subtemas. 1.1. Generalidades del derecho internacional. 1.2. Fuentes del derecho internacional. 1.1.3. Relación entre derecho internacional, público y privado. Y por último, tratados internacionales. Buenas tardes, soy María de los Ángeles López Correa, del equipo 4 de la licenciatura en Derecho, y me tocó hablar de las generalidades del derecho internacional. El concepto de derecho internacional es la suma de los cambios históricos que afectan a las reglas de conducta reguladoras de las relaciones económicas y políticas específicas de las luchas y cooperación de los estados en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Tradicionalmente se ha definido el derecho internacional como el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre los estados. El sujeto de un ordenamiento jurídico es entonces todo ente que goza de algún derecho o debe cumplir alguna obligación en virtud de tal ordenamiento. El ordenamiento es por su propia naturaleza el sujeto ordinario y necesario del ordenamiento jurídico internacional. A partir del siglo XIX, con la aparición de los órganos interestatales, la ciencia jurídica presencia el nacimiento de nuevos sujetos del derecho internacional. Los organismos internacionales adquieren personalidad jurídica internacional, por lo tanto, al igual que los estados, deberán ser considerados como sujetos de ese derecho. El objeto del derecho internacional clásico se limita en la reglamentación de la relación entre los estados en tiempo de paz y en tiempo de guerra. La aparición de nuevos sujetos derivado a más del nacimiento de nuevos estados como consecuencia del proceso de descolonización acelerado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entre el derecho internacional público y derecho internacional privado, la ciencia jurídica denomina derecho internacional privado al conjunto de normas jurídicas que regulan las interrelaciones entre sujetos del derecho privado en las que existe uno o varios elementos extraños al derecho interno de un Estado. El objeto del derecho internacional privado como ciencia es entonces el estudio de la relación entre sujetos del derecho privado en la que a través de un elemento extraño al derecho interno del Estado se pone en contacto con dos o más ordenamientos jurídicos. Por último, el nacimiento de la ciencia del derecho internacional. Hola, soy Natalie, buen día. Mi tema es fuentes del derecho internacional. Ok, al hablar de fuentes del derecho nos referimos a los hechos que le dan nacimiento a las manifestaciones de la voluntad humana o a los usos y prácticas sociales que la generan. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de lo que deriva a la creación, modificación o extinción de normas jurídicas, normas que componen el ordenamiento social. En la clasificación de las fuentes del derecho tenemos las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Las fuentes reales son situaciones sociológicas, políticas, económicas, religiosas, etc., que gracias a ellas se deben de analizar para la creación y desarrollo de nuevas normas. Las fuentes históricas son los textos judiciales que tuvieron vigencia en el pasado y contribuyeron a la creación de normas jurídicas vigentes en la actualidad. Y las normas formales son los actos que concluyen la creación de nuevas normas, es decir, la norma en la que
crean como lo es en la de internacional. Estas normas están constituidas por los tratados internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina en materia internacional. Vamos a definir cada una de ellas y los tratados internacionales. Estas nos quiere decir que son especies de actos jurídicos. Es una doble o múltiple manifestación de voluntades de sujetos de la comunidad internacional lícita de crear, modificar, extinguir, transmitir, aclarar, conservar, etc., los derechos y obligaciones. Los tratados internacionales. Estas son las fuentes más importantes, pues en ellos los estados contratantes se someten a cumplir lo pactado. La costumbre internacional. Eso se da cuando se ha desarrollado un definido y continuo hábito de llevar a cabo ciertos actos con la convicción de que son obligatorios y justos. Ahora, también principios generales del derecho internacional. Estos son conceptos jurídicos que por su validez universal se preservan a través del tiempo y espacio. Estos sirven de base para la creación de normas jurídicas bien generales o bien individualizadas. La jurisprudencia es la ciencia del derecho más antigua. Se denomina así a la interpretación que la autoridad judicial da ordenamiento a una ley. Y doctrina internacional son el conjunto de opiniones escritas vertidas por los estudiosos del derecho al reflexionar sobre la validez real, formal o intrínseca de las normas jurídicas. Tanto la jurisprudencia como la doctrina son medios auxiliares, pues no se crean nuevas normas, sino se interpretan y se estudian. Buenas tardes, buenos días. Soy integrante del equipo 4. Mi nombre es Luis Manuel Pérez Becerra. Y a continuación, la exposición que me toca es relación entre derecho internacional público y privado dentro de la materia o asignatura derecho internacional privado. Profesor catedrático, licenciado Carlos David González López. Bueno, antes que nada, bienvenidos, con permiso del profesor, bienvenidos al cuarto cuatrimestre de la licenciatura en leyes. Y esperemos terminemos este cuatrimestre con ese mismo empeño que iniciamos en el primer trimestre. Bueno, gracias y gracias a todos los compañeros. Bueno, iniciamos. El derecho internacional público, aunque resulta obvio, estudia las relaciones entre los sujetos del derecho internacional público, que en sus orígenes eran el Estado, aunque luego surgían nuevos y más sujetos debido al avance del mismo derecho. El origen del derecho internacional público sería el ius gentium, aplicable a todos los extranjeros en Roma y común inclusive a los animales, y también el ius fetiali, quien se encargaba de las relaciones internacionales públicas romanas, tanto de las relaciones de paz como de las relaciones de guerra, celebrando tratados internacionales que creaban alianzas o iniciaban conflictos internacionales. Además, el origen del derecho internacional público en el derecho romano se le otorga al ius gentium. Bueno, esta es una pequeña introducción a lo que es el derecho internacional público. Pasamos al derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el derecho que regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero donde existe un elemento extranjero presente sin importar la relevancia de este. Por el simple hecho de existir un elemento extranjero será de aplicación el derecho internacional al privado,
porque si no se crea un conflicto de aplicación de normas, el derecho internacional privado, por su nomenclatura, se presta a errores, pues no únicamente estudia temas de derecho privado, sino todos los temas con conflicto normativo, sean estos de derecho público o privado. En el elemento extranjero, una categoría jurídica pertenece al derecho internacional privado si posee dentro de sí un elemento extranjero. Si la relación jurídica no posee elemento extranjero, las leyes de derecho público o privado. En el elemento extranjero, una categoría jurídica pertenece al derecho internacional privado si posee dentro de sí un elemento extranjero. Si la relación jurídica no posee elemento extranjero, la legislación aplicable será la nacional. Si posee la legislación aplicable, será la de derecho internacional privado. Un claro ejemplo es el matrimonio, por ejemplo, de peruana con peruano, celebrado en Perú, que sería regulado por el derecho peruano, Código Civil. En cambio, el matrimonio de peruano con extranjera, celebrado en Perú, sería de competencia exclusiva del derecho internacional privado a causa del elemento extranjero. En este ejemplo, la esposa. El elemento extranjero puede ser el sujeto fácil de reconocer mediante su documento de identidad, pasaporte o carnet de extranjería. B. El objeto, por ejemplo, en el caso del comercio internacional, los bienes en la transacción son el elemento extranjero. Bueno, podemos terminar con un concepto sobre la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Radica en los sujetos de las relaciones jurídicas, las fuentes y la sanción. En el derecho internacional privado, un conflicto será resuelto por un juez nacional, quien establecerá que la ley nacional se debe aplicar. Bueno, eso es todo de mi parte, les agradezco mucho su atención y pues seguimos con esta interesante materia en lo que resta del cuatrimestre y pues de nuevo gracias por su atención y seguimos en contacto. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es José Benito Cáceres Salazar, pertenezco al equipo número 4 y el tema del que voy a hablar es tratados internacionales. Un tratado internacional es un término que designa los acuerdos jurídicos entre diferentes estados o entre un estado y un organismo internacional. Estos acuerdos establecen compromisos de parte y parte que, en principio, facilitan las relaciones bilaterales entre naciones, sea a nivel económico, político, cultural o científico, etc. Para que un tratado internacional pueda efectuarse, es necesario que los participantes cumplan con un conjunto de condiciones, entre las que se pueden señalar capacidad jurídica. Las entidades deben tener legitimidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos, voluntad expresa de los países involucrados, justificación del tratado en términos de objeto y causa, cumplimiento del protocolo establecido, negociación, adopción del texto, autenticación, prestación del consentimiento y demás fases y tareas. Quedan por fuera de esta definición los acuerdos entre estados y empresas públicas de un estado, debido a que dichas empresas se rigen por el derecho internacional privado. Tipos de tratados internacionales. Existen diferentes tipos de tratados internacionales, definidos según su naturaleza, de acuerdo al tipo de organizaciones que participan, estados u organismos internacionales, de acuerdo a su materia o asunto, tratados humanitarios, tratados políticos, tratados culturales, etc. De acuerdo a la duración, tratados de tiempo determinado o indeterminado, de acuerdo a la participación en las negociaciones, tratados abiertos y cerrados, de acuerdo al tipo de obligaciones, tratados ley, tratados contrato, de acuerdo al tipo de conclusión, conclusión solemne y conclusión simplificada. Bien, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.